última vez que estuve predicando fue sobre la alabanza, pero la predicación anterior a esa, a la predicación del Ministerio de Alabanza, fue sobre Primera de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 3 al 7, en donde, pudimos tener ahí un panorama, un contexto de los primeros versículos de la carta de Primera de Timoteo. Quizás alguno recuerde la predicación, sería buenísimo, pero igual vamos a dar un contexto de este pasaje. El pasaje que voy a predicar hoy se encuentra en ese mismo capítulo de Primera de Timoteo, pero en el versículo 12 al 17. Así que, vamos a leer el pasaje 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Dice así, dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, Él primero, toda su clemencia, para ejemplos de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar por este tiempo. Padre Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos tener tu palabra en nuestras manos. Te damos las gracias, Señor, porque también podemos tener el testimonio de hombres, Señor, que han vivido a su tiempo, Señor, y han mostrado fidelidad a ti, Señor. Te damos las gracias porque hoy podemos, a través de tu palabra, ver estos ejemplos, Señor, y poder imitarlos, Señor. Poder conformar nuestras vidas también a lo que ellos hicieron, porque sabemos que ellos también imitaron a Cristo, Señor, porque imitaron a tu Hijo Jesucristo. Así que te damos las gracias hoy de poder ver tu palabra, aprender de tu palabra, Señor, pero fortalécenos, ayúdanos para poder cumplir tu palabra, Señor, para poder vivir tu palabra, Señor, para poder hacer tu palabra en nuestras vidas, Señor, que podamos honrarte a través de esto, que podamos vivir vidas que realmente te honren a ti, Señor. Así que te pedimos por esta palabra, Señor, por la palabra que vamos a escuchar, y te damos las gracias por tu palabra revelada, Señor. Gracias por todo lo que nos das para el crecimiento. Gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahí, como les decía, vamos a estar meditando en este pasaje. El título de la predicación, de esta predicación, va a ser un liderazgo modelado por el Evangelio. Un liderazgo modelado por el Evangelio. Va a estar dividido en 3 partes. Primero, un liderazgo modelado por el Evangelio recuerda el origen de la gracia. Vamos a estar meditando en esto, en recuerda el origen de la gracia, del 12 al 14, del versículo 12 al 14. El segundo punto, un liderazgo modelado por el Evangelio, recuerda lo que el Evangelio está haciendo. Esto va a estar en el versículo 15 y el 16. Y el último punto, el 3, un liderazgo modelado por el Evangelio, alaba a Dios por su gracia abundante. Ese es el versículo 17. Así que para que vayan teniendo más o menos cómo va a estar bosquejada la predicación. Antes de empezar, vamos a entrar un poquito en contexto de la carta de Primera de Timoteo. Tenemos, que Pablo es el escritor, obviamente, de esta carta, de esta epístola. Le escribe a su amado discípulo Timoteo, quien, había sido instruido, como sabemos, por su abuela y su madre, ¿no? Su abuela Loida y su madre Eunice. Y él había sido capacitado desde la niñez, dice, había sido preparado en el Evangelio, ¿no? Había sido preparado para el ministerio. Y nosotros quizás pudiéramos pensar que alguien que había sido preparado de esta manera no necesita instrucciones, ¿no? Tiene todo lo que necesita. Sin embargo, a través de la Escritura, a través de la instrucción de Pablo, ¿no? Vemos que era necesario
que él sea capacitado, ¿no? Como el líder que tenía que ser ahí en la iglesia de Éfeso, donde él iba a servir. La instrucción de Pablo era necesaria para capacitarlo en el liderazgo, en teología y doctrina, y obviamente en el ministerio pastoral que iba a ser en esta iglesia de Éfeso. Esto, bueno, es algo que Dios planeó de esta manera, ¿no? No hay otra forma. Dios lo planeó de esta manera, ¿no? Pablo instruyendo, Pablo guiando a Timoteo a este siguiente paso de fe, ¿no? Que es un paso de fe muy grande y que es una responsabilidad también muy grande, que es cuidar de la iglesia de Dios, ¿no? Lo más preciado que Dios tiene. Es lo más preciado que Dios tiene. Ahí en primera de Pedro 2:9, Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es la iglesia para Dios, ¿no? Dice que fue adquirido, pueblo adquirido por Dios. Y esa palabra adquirido, Pedro, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, hay varios versículos del Antiguo Testamento, pero, por ejemplo, Malaquías, capítulo 3, versículo 17, dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, ¿no? La iglesia es un especial tesoro para Dios, es algo muy valioso. Fue comprada por precio de sangre por nuestro Salvador. La iglesia es su novia, es su cuerpo. Los creyentes son una posesión muy valiosa para el Señor. Ahora, este tesoro de Dios, esta iglesia, ¿no? Timoteo estaba siendo llamado a cuidar esto tan preciado para Dios, su iglesia. Y es por eso que Pablo, en los primeros versículos del primer capítulo, Pablo, va a encomendar a Timoteo, ahí en Éfeso, a que instruya a algunos maestros, a algunas personas, dice algunos, que estaban enseñando doctrinas cerradas, ¿no? Falsas doctrinas. Obviamente Timoteo, por instrucción de Pablo, tenía que ordenarles, o sea, exhortarles, instruirles a que dejen de hacer eso. Él tenía toda la autoridad para decírselo, ¿no? Tenía toda la autoridad para enseñar, para instruir en esto, para decirlo con firmeza. Y más adelante también Pablo, en el capítulo 3 de esta misma carta de primera de Timoteo, dice, esto te escribo, dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, acá en estos versículos tenemos el propósito, ¿no?, de la carta. O sea, el propósito es, que Timoteo debía instruir a estas personas que estaban enseñando falsa doctrina, pero también para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, ¿no?, en la iglesia del Dios viviente. Ahí tenemos el propósito. Muy bien, también es bueno destacar el contexto de Pablo cuando escribe. El contexto de Pablo, escribe esta carta, había pasado muy poco tiempo de que él había sido liberado de la cárcel, de su primer arresto domiciliario ahí en Roma. Esto lo vamos a ver en Hechos, en el libro de Hechos, su primer encarcelamiento en Roma. Habiendo seguido el libro de Hechos, podemos hoy entender todos los padecimientos que estaba pasando Pablo, ¿no?, en ese momento. O sea, él en cada lugar que iba a predicar siempre había oposición, ¿no? Él no tenía que huir de un lado a otro. Generalmente fue encarcelado, fue castigado solamente por predicar el evangelio en esos lugares. Pero aún en estas situaciones difíciles que él tenía que pasar por predicar la palabra, el evangelio, Pablo seguía adelante en el ministerio, seguía adelante con la obra que el Señor le había encargado. ¿No? Ese es el contexto de Pablo, recién salido de haber sido preso por predicar el evangelio. Y ahora, encomendando a Timoteo,
a la obra del ministerio. Y el contexto literario de la carta nos dice que Pablo le escribe a Timoteo esta carta, y ahí en el versículo 3, que fue la predicación que había dado anteriormente, dice, como te rogué. Como te rogué. En esa predicación había mencionado que como te rogué en realidad lo que afirma es que él está diciendo como te ruego, en realidad está diciendo, porque en realidad como está armada la frase en el texto original, es como que él está reafirmando lo que ya le había dicho. Entonces ahora lo escribe y dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, en realidad lo que está diciendo es, te ruego que te quedes en Éfeso. Ahí el texto en español, si nosotros vemos ahí en el versículo, lo perdí, pero ahí en el 4, al final del 4, dice, como te rogué, pero el texto en español termina diciendo, así te encargo ahora. Ese así te encargo ahora en realidad no está en el original. No está en el original. Pero en español se pone esa frase para entender que Pablo lo está escribiendo y lo está demandando en ese momento, ¿no? Te ruego que te quedes en Éfeso y que instruyas a estos falsos maestros. Habíamos hablado también en la predicación, algo a destacar, es el tema de la palabra ruego. Esta palabra que es paracaleo en el original, que tenía un significado más profundo, que es ruego. Está bien traducido ruego, pero tiene un significado más profundo. Es rogar, no dejaba de ser una exhortación a través de la palabra, o sea, a la voluntad de Dios, ¿no? Es un rogar, es un exhortar, es un animar, es un ponerse al lado de Timoteo. Como un padre a sus hijos, ¿no? Una exhortación, un ánimo. Como un anciano o como un siervo, un colega a otro siervo. Entonces vemos acá que Pablo estaba modelando en Timoteo un liderazgo bíblico, ¿no? Un liderazgo espiritual, un liderazgo verdadero. Y hoy en día en las iglesias ha avanzado mucho el pensamiento independiente. Siempre ha estado el pensamiento independiente, pero hoy en día ha avanzado mucho en la iglesia este pensamiento independiente. Por ejemplo, frases como yo puedo hacerlo solo, o no necesito de alguien más, o yo sé cómo se hace, o lo puedo hacer mejor, o quizás yo escucho, pero lo hago a mi manera, ¿no? Pensamiento independiente. Obviamente, este pensamiento independiente no tiene nada que ver con la fe, nada que ver con la fe. Es más, tiene que ver más con el pensamiento del mundo, del sistema del mundo, de un mundo caído, obviamente. El pensamiento independiente no tiene nada que ver con lo que Pablo y Timoteo nos están mostrando en esta carta. Este pensamiento independiente no es algo que nos debe asombrar, porque es algo que viene desde el principio. Génesis 3, versículos 4 y 5, ¿no? Cuando la mujer es tentada por la serpiente, ¿no? Y la mujer le dice, no lo voy a hacer porque Dios nos dijo que si comemos del fruto vamos a morir. Y la serpiente le dice en el versículo 4, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, acá la serpiente está tentando a Eva. Nosotros sabemos que la tentación no es un pecado, ser tentado no es pecado. Eso se transforma en pecado cuando nosotros deseamos eso por lo cual estamos siendo tentados, ¿no? Entonces, acá se manifiesta el deseo de Eva, ¿no? Esto de saber el bien y el mal. Saber el bien y el mal. O sea, el pecado original no fue solo la desobediencia, sino que fue el reclamo de autonomía intelectual y moral para decidir lo correcto, entre comillas, ¿no? Lo bueno y lo malo, sin consultarle a Dios, ¿no? Ese fue el deseo de Eva. No solo la desobediencia, sino también ese deseo de independencia, de querer pensar por su cuenta, ¿no? Sin consultarle a Dios. Romanos también nos habla de la condición del hombre caído y dice en Romanos 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos.
y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos. Este pensamiento independiente o independencia, ¿no?, de Dios no tiene nada que ver con la fe. Los creyentes nos regimos por el principio de imitación. Principio de imitación. Este principio lo hemos visto mucho acá en la iglesia, un principio que enseñamos en la escuela dominical. Este principio establece el método divino para el crecimiento espiritual, para la unidad de la fe y la transmisión del carácter de Cristo, ¿no?, de unos a otros, de un creyente a otro creyente. Y esto es algo que, bueno, está en la mente de Dios, está en el plan de Dios. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y 1 Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Está en toda la Biblia en realidad este principio, pero bueno, hay pasajes específicos que son bastante puntuales con respecto a esta doctrina, a esta enseñanza. Nosotros podríamos pensar que si estos versículos nos dicen que imitemos a Dios, ¿por qué ahora yo, le estoy diciendo que imitemos a Pablo, ¿no?, la vida de Pablo? Y el mismo Pablo responde esto. Y lo dice ahí en 1 Corintios 11:1. Dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Y ahí se cumple el principio de imitación. Yo imito a Pablo, yo imito su vida, su ejemplo, porque Pablo estaba imitando a Cristo. Y ahí está el principio de imitación, ¿no? Como un ser humano imperfecto puede imitar al Dios invisible. Simple. Dios es santo e invisible, por eso envió a su Hijo Cristo como su imagen perfecta y visible. Esto lo dice Colosenses 1:15. Ahora Pablo, un siervo de Dios, imita la vida de Cristo, y ahora los creyentes aprenden a imitar a Cristo observando a Pablo. Principio de imitación. Principio de imitación. No cabe el pensamiento independiente, no cabe el creyente solitario, ¿no? Nos regimos por el principio de imitación. Así que, con todo este contexto que he hablado de Pablo, de Timoteo, de esto del principio de imitación, vamos a entrar al pasaje de hoy. Un pasaje que podemos reflexionar en este pasaje que Pablo quiere comunicar a Timoteo. Y el primer punto es, un liderazgo modelado por el Evangelio. Primer punto: recuerda lo que el Evangelio ha hecho. Recuerda lo que el Evangelio ha hecho. Hablamos ahí al principio de que Pablo necesita, modelar un líder en Timoteo, y para eso debía mostrarle primero lo que el Evangelio había hecho en su propia vida. Es lo que va a hacer Pablo. Y ahí en el versículo 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias al que me fortaleció. Así que tenemos que entrar en contexto, ¿no? Porque acá obviamente Pablo está haciendo un contraste con estos falsos maestros, ¿no?, que se estaban levantando ahí en la iglesia de Éfeso, que Timoteo debía exhortarles, ¿no?, que estaban envanecidos, que estaban enseñando fábulas y genealogías interminables, vanas palabrerías, dice la Escritura. En contraste a estos falsos maestros, a estos falsos enseñadores, ¿no?, que están envanecidos, Pablo reconoce que todo su ministerio y su vida se deben solo y completamente al Señor. Él da gracias. Él da gracias. Él empieza dando gracias. Si nosotros pensamos, Pablo en ese momento que escribe ya tenía una gran trayectoria, ¿no? Si quería mostrar a Timoteo ejemplos de un líder, ¿no?, de alguien que pudiera inspirar a otros, Pablo tranquilamente podría haber citado un montón de trayectoria, de experiencia que él había tenido. Por ejemplo, la iglesia en Jerusalén, ¿no? Una iglesia obviamente muy próspera, ¿no? Se predicaba y miles venían al arrepentimiento, ¿no? Se sumaban a la iglesia y todos los hermanos convertidos mantenían la comunión diaria, ¿no?, y suplían las necesidades de todos, ¿no? Esa era la iglesia de Jerusalén. Pablo había servido ahí en esa iglesia. También podría citar en algún momento que él sirvió también en la iglesia de Antioquía, en la gran iglesia de Antioquía, ¿no? Una iglesia en donde aprendió de los mejores, o sea, sirvió con grandes ejemplos, referentes de la fe, ¿no? Y una iglesia también generosa, muy generosa, y una iglesia con una mentalidad expansiva, ¿no? Esto de las misiones.
la iglesia misionera. Así que, bueno, Pablo con su trayectoria a ese momento podría haber mencionado mucho de esto para motivar a Timoteo en su servicio, en su obra. Pero, ¿qué decide modelar a Timoteo primero? La gratitud a Dios, la gratitud a Dios. Doy gracias al que me fortaleció y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Gratitud, gratitud a Dios. Eso es lo que quiere modelar Pablo a Timoteo. Una actitud de gratitud continua obviamente va a transformar la perspectiva de un creyente. También va a alinear su corazón con la voluntad de Dios y también nos va a fortalecer en momentos de prueba, ¿no? En tiempos difíciles de prueba. La gratitud es muy importante para la vida del creyente. Ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿qué dice este pasaje? Que seamos agradecidos es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, alguien agradecido reconoce que toda buena dádiva proviene de Dios, ¿no? Proviene de Dios. Y esto obviamente nos ayuda a luchar en contra del orgullo. Y bueno, también cambia nuestra atención de lo que me falta por lo que tengo por gracia. Por lo que tengo por gracia. O sea que combate directamente con nuestro orgullo, ¿no? El ser agradecidos, la gratitud a nuestro Señor por lo que nos da. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, ¿no? Esta palabra afanosos, esta ansiedad, serán ansiosos, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Entonces este pasaje nos dice, alguien agradecido reemplaza esa preocupación, ¿no? Esa ansiedad, ese pecado, por una oración de gratitud, acciones de gracias, ¿no? Y Dios, a través de esto, de estas acciones de gracias, de gratitud, promete paz en el corazón de un creyente agradecido. Así que la gratitud en el creyente es muy importante. Dios espera de nosotros gratitud, ¿no? Es la voluntad de Dios que nosotros seamos agradecidos. Alguien agradecido es alguien que no está preocupado por su situación o por las situaciones que puedan surgir, sino que está su mirada puesta solo en Dios, ¿no? Y ahí Pablo puntualmente agradece, ¿no? Da gracias a Dios. Dice, agradezco al que me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció. Entonces, al decir que agradece al que me fortaleció, también está dando gracias porque fue fortalecido, ¿no? Está dando gracias al que lo fortaleció y porque fue fortalecido. Y esta frase realmente me dejó pensando, ¿no? O sea, Pablo da gracias por ser fortalecido. Generalmente lo que pasa en estas situaciones difíciles que solemos pasar, ¿no? Que el Señor nos hace vivir, en estas situaciones difíciles, cuando a Dios viene quizás la gratitud, cuando Dios obviamente trae alivio a esto que pasó, a esto específico, ¿no? Lo que surge obviamente es agradecimiento por eso que Dios provee, por eso que Dios da. Por ejemplo, ¿no? Estamos pasando un terrible momento económico, ¿no? No dan las cuentas, no nos dan las cuentas. Y obviamente esto trae tensiones, ¿no? En el hogar, en la familia, ¿no? Y esto repercute en la iglesia, obviamente, en lo espiritual. Y oramos a Dios por esto, ¿no? Por provisión, por poder salir de esa situación. Y nuestro Dios, que es bueno y misericordioso, va a proveer lo necesario, ¿no? En algún momento, a su tiempo, va a proveer lo necesario. Nuestra gratitud seguramente va a estar enfocada en eso que Dios provee,
en eso que Dios nos da para salir de esa situación. Y no me malinterpreto, o sea, eso está bien, o sea, sentir gratitud por lo que Dios provee, por la provisión de Dios, está bien. Pero, ¿cuántos de nosotros podríamos dar gracias por ser fortalecidos en medio de esa prueba, de esa necesidad? ¿Cuántos podríamos dar gracias porque fuimos fortalecidos en medio de la prueba? A veces nosotros como creyentes nos comportamos como si Dios no supiera lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Como si en algún tiempo Dios mirara para otro lado y se olvidara de nosotros y atendiera quizás otros asuntos más importantes que nosotros, ¿no? Y por eso estamos pasando esta necesidad, por eso estamos pasando por esta situación difícil. ¿Cuántos de nosotros podríamos dar gracias porque en medio de la prueba pudimos sentir que Dios nos fortaleció? No que nos desesperamos, ¿no? Y que actuamos y ahí empezamos a ver cómo resolver el problema, cómo se nos ocurría resolver el problema sin tener en cuenta a Dios, sino que realmente en esos momentos confiamos en Dios y lo que Él estaba haciendo. ¿Cuántos de nosotros podemos dar gracias porque fuimos fortalecidos? Tenemos que tener en cuenta también que esa fortaleza de Dios no va a venir a cualquier persona. La fortaleza de Dios, esa fortaleza va a venir a aquellos creyentes que confían en Dios en medio de esas pruebas, que ponen su confianza y su fe solo en Dios, que su fe está depositada no en la circunstancia que está pasando, sino en el Dios que controla las circunstancias. Dios fortaleció a Pablo. Y Pablo no da gracias porque Dios le dio tranquilidad, porque lo sacó de esa cárcel en la que estaba, porque le dio confort. No da gracias porque Dios le dio estabilidad económica o prosperidad. Él da gracias porque el Señor lo fortaleció en las circunstancias difíciles. Y para predicar las verdades del Evangelio, ¿no? Aún en esas circunstancias difíciles. Él da gracias porque fue fortalecido en esa situación difícil. Bueno, hay un texto del Antiguo Testamento, Isaías 40, nos habla de esta fortaleza. Dice Isaías 40, 29, Él, hablando de Dios, ¿no? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿no? Ahí vemos la fortaleza que da el Señor en tiempos difíciles. Santiago 1:12. ¿Qué dice? Bien, Santiago 1:12 también dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman, ¿no? Hay promesa ahí. Y también, bueno, un versículo totalmente en esta época sacado de contexto, ¿no? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy en día es usado como un amuleto, ¿no? Para enfrentar todo lo que yo me propongo. Pero no ese es el contexto de este pasaje. El contexto es el versículo 12. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Ahí tenemos el contexto de este pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, porque Dios me fortalece en momentos de necesidad. Dios me fortalece. Pero mi confianza debe estar puesta en Dios. Mi confianza debe estar puesta en Dios. Pablo no solo agradece porque Dios lo sacó de la cárcel o lo sacó de alguna situación difícil, él agradece porque estando en la cárcel, él fue fortalecido por la fe en quien lo había encomendado. Pablo agradece por eso, porque él lo fortaleció en esos momentos difíciles. En medio de la prueba, Pablo no puso en juego lo importante, Pablo, estando preso, nosotros vimos ahí el libro de los Hechos, ¿no? Todavía no llegamos a él estando preso, pero vimos lo que él tuvo que padecer. Y una vez estando preso, él usó ese tiempo también para seguir sirviendo. De ahí salieron las cartas o las epístolas que nosotros llamamos epístolas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón.
estando preso, por gracia gozó de una relativa libertad, por lo menos en su primer encarcelamiento, él gozaba de una libertad. Él estaba en una casa alquilada y realizaba actividades que fueron importantes para la expansión del Evangelio. Ahí en Hechos 28 nos habla de esto, del primer encarcelamiento de Pablo, y en el versículo 30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, obviamente preso, ¿no?, en esta casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces acá vemos a un hombre fiel, que aún en la circunstancia más difícil, ¿no?, de estar encarcelado, él no puso en juego lo importante. Él siguió sirviendo al Señor aún en estos momentos difíciles. Él no cedió ante las tentaciones. Él hizo lo que tenía que hacer. Él dijo lo que tenía que decir. Siguió sirviendo de la manera que Dios le pidió. No cedió ante el mundo, se mantuvo firme. Y ahora agradece. Agradece porque sabe que todo lo que él hizo no lo hizo por sus fuerzas, sino que Dios lo fortaleció. Así que, ¿por qué Dios fortaleció a Pablo? Bueno, por su fe y su fidelidad. El Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fuerza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. En él confió mi corazón y fui ayudado. Así que esa fortaleza solo va a venir en aquellos que tengan fe y sean fieles al Señor, ¿no?, que esperen en el Señor. Y acá viene la exhortación, ¿no? Ahora, ¿podemos dar gracias a Dios por lo mismo, quizás? Que Dios nos fortaleció en medio de la prueba, que Dios nos halló fieles, o quizás no pasamos la prueba. Y claro, estamos contentos porque Dios nos saca de ese momento de prueba y agradecemos por salir de la situación, ¿no?, más que dar gracias porque en la prueba nos mantuvimos fieles. Nada se le escapa a nuestro Dios. Él está en control de toda situación. Solo está esperando que te humilles a Él y que tengas fe en Él. Ese es nuestro Dios. Así que ahí tenemos la gratitud de Pablo hacia aquel que lo había fortalecido. Y también, sigue ahí los agradecimientos de Pablo y agradece porque dice: me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. Acá, debemos acudir ahí a la conversión de Pablo, en ese momento Saulo. Hechos 9. En Hechos 9 vamos a ver esto de la conversión de Pablo. Y primero nos muestra el escritor la condición del corazón de Pablo. Dice Saulo, de Hechos 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, mira, vino al sacerdote y le pidió cartas. Terrible, ¿no? Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él, dice, respiraba amenazas, ¿no?, y muerte, ¿no? Él se gozaba en esto que hacía, ¿no?, de matar y poner presos a los creyentes. Dice, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay un cambio, ¿no? Un cambio grande. Alguien que respiraba amenazas y muerte, ahora tembloroso, ¿no?, y temeroso, dice: ¿qué quieres que yo haga? Dios ya estaba haciendo una obra muy grande en su corazón, ¿no? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Pablo ahora, entonces está siendo un perseguidor de la iglesia, pero Dios lo tuvo por fiel, ¿no? Y le confió la tarea de llevar la palabra del Evangelio. Hizo una gran transformación en la vida de Pablo, ¿no? Un perseguidor, un cruel, un sanguinario, alguien que buscaba matar y disfrutaba
castigar, disfrutaba del sufrimiento de los creyentes, ahora sometiéndose al señorío de Cristo, sometiéndose al señorío de Cristo y siendo usado por el Señor para llevar de su evangelio. Siendo usado por el Señor. Dios lo tuvo por fiel. Y dice, poniéndome en el ministerio. Poniéndome en el ministerio. Así que bueno, Pablo no solo va a dar gracias por ser salvado y ser fortalecido, sino que también va a agradecer por poder servirle en el ministerio, por poder servirle. ¿Cuántos de nosotros podríamos dar gracias por esto, no? Muchas veces nos quejamos del servicio, del privilegio de servir al Señor, pero bueno, Pablo está dando gracias por poder servir, por el privilegio de poder servir al Señor. Y aunque Pablo no, como vimos, no estuvo sirviendo en las mejores condiciones, aunque él estaba sufriendo por el Evangelio, sin embargo, él agradece por ser puesto en el ministerio. Él agradece por ese servicio. Y acá hay un punto importante para ver, porque como creyentes, todos somos puestos en el ministerio. Ya habíamos leído ahí 1 de Pedro 2:9, ahí nos hablaba de la iglesia y nos decíamos, nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Y ahí quiero resaltar el real sacerdocio. Real sacerdocio. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, solo los sacerdotes podían ministrar, ¿no? Solo ellos podían hacerlo. Pero hoy nosotros, siendo llamados, somos real sacerdocio de Dios, ¿no? Así que todos somos llamados al servicio a Dios. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y al soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Cristo nos hizo reyes y sacerdotes, a todos, no a algunos, a todos en la iglesia, para Dios. El ministerio ya no es para un grupo, sino que el ministerio ahora es para toda la comunidad de creyentes. Somos llamados todos al ministerio. Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no? Ahí está, solamente algunos tienen que servir en la iglesia, los pastores, los apóstoles, los profetas, son ellos los que deben servir. Pero el versículo sigue, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para que calienten sillas. No dice eso el pasaje, dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Todos somos llamados a servir. 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para provecho. Entonces, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿no? Para el bien común, para compartirlo, para edificar a otro. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, tenemos un don. Y si tenemos un don, tenemos un ministerio. Tenemos un ministerio. Debemos servir. 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno. Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores. Así que, hermanos, si Dios te ha salvado y te ha puesto en esta iglesia, Dios también te ha capacitado de una manera especial para edificar a la iglesia. Yo como creyente necesito de vos para el crecimiento espiritual. Mis hijos necesitan de vos también para el crecimiento espiritual. Mi esposa, ¿no? Todos nos necesitamos unos a los otros. Somos parte esencial de esto que es la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Aunque no nos ocupemos quizás de un cargo visible en la iglesia, no quiere decir que no seamos importantes en la obra del Señor, en el plan perfecto del Señor. Y aunque es verdad también lo que dice Efesios, que Dios capacitó a ciertas personas, ¿no? Con dones especiales, a personas específicas para la edificación del cuerpo de Cristo, pero
Cada uno de nosotros tiene lo que la iglesia necesita. Dios no agrega a personas aisladas, personas individuales, sino que agrega a personas que van a formar parte de este cuerpo, ¿no? Y un cuerpo funciona como un organismo vivo. Quizás debamos desarrollar lo que Dios nos da, quizás debamos aprender de otros cómo usarlo, pero la verdad es que la iglesia fue diseñada para que el crecimiento se dé en la práctica de los unos a los otros. Esta práctica de los unos a los otros. No hay otra forma, no hay otro plan de Dios. Es el plan de Dios para la iglesia, que todos nos sirvamos, que permanezcamos y seamos agregados al ministerio para la obra del Señor. Todos somos llamados al ministerio. Y ahí el versículo 13 sigue diciendo, Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Bueno, ahí hablamos un poquito de lo que había sido la vida de Pablo, ¿no? Un blasfemo, un perseguidor e injuriador, ¿no? Él disfrutaba de torturar a los creyentes, ¿no? Hacerlos blasfemar antes de matarlos y después matarlos, obviamente. Perseguidor de la iglesia, injuriador. Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa y arrasaba con hombres y mujeres creyentes y los metía en la cárcel. ¿No? Hechos 9 también, ahí leímos lo que era, que él respiraba amenazas y muerte. También en Hechos 26, que todavía no llegamos ahí, Hechos 26, 9, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, dice Pablo, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Pablo, ¿no? Un perseguidor de la iglesia, un hombre cruel realmente. Disfrutaba del sufrimiento de los demás. Pablo, en este sentido, podríamos pensar también, ¿no?, que su testimonio obviamente sobrepasaba al testimonio de estos hermanos de Éfeso que estaban predicando falsamente, ¿no?, el error, doctrinas erradas. Obviamente el testimonio de la vida pasada de Pablo superaba en mayor medida, ¿no?, a lo que eran estas personas, pero bueno, algo le sucedió a Pablo en un momento, algo que obviamente debía también modelar en Timoteo, pero lo que quiere decir Pablo es que él no era un hombre mejor que estos falsos maestros, y que ni siquiera Timoteo era un hombre mejor que estos falsos maestros. Es lo que Pablo quería modelar en Timoteo. Pablo se había encontrado con aquel que tenía el poder de cambiar los corazones, ¿no?, con aquel que podía perdonar los pecados y salvar a un alma pecadora, ¿no? Se había encontrado con el Salvador del mundo, con aquel que murió por los pecadores. Aquel que murió por los pecadores. Así que bueno, ahí tenemos el testimonio de Pablo, de su vida anterior, y ahora está mostrando lo que el Señor había hecho en su vida, lo que el Señor había hecho. Muchos quizás que nos conocieron a nosotros en nuestra vida pasada se sorprenderían por vernos hoy en donde el Señor nos ha puesto, ¿no? Muchos dudarían hasta de nosotros por estar hoy en donde estamos. Yo, por ejemplo, un hombre orgulloso, un hombre blasfemo como Pablo también, ¿no?, un idólatra, un inmoral, un obviamente desobediente a Dios, hoy hablando de misericordia de Dios, ¿no? La verdad es que está bien que las personas se sorprendan. Está bien. Y está bien que duden también de nosotros. Está bien. Y eso está bien porque realmente nosotros somos indignos de la posición que tenemos hoy. Realmente somos indignos. Nunca nos tenemos que olvidar de esto, de esta indignidad, ¿no? Debemos ser conscientes todo el tiempo de esto, de que somos indignos. Eso nos va a librar del orgullo. Pero también a la vez, como Pablo,
dar gracias a Dios por su misericordia y por su gracia en nuestras vidas. Ser conscientes de nuestra condición, pero también ser conscientes de la gracia del Señor que obró, para que hoy no seamos aquello que fuimos. Entonces Pablo quiere modelar esto en Timoteo, porque él debía ser un líder fiel, un líder espiritual. Y también va a mostrarle lo que el Evangelio hizo en la vida de él. Y va a modelarle esto. Si Timoteo debía ser un ejemplo para otros, primero Pablo debía ser un ejemplo para Timoteo. Y un hombre piadoso no tiene problemas en hablar de lo que era, de esconder su iniquidad, sus pecados, sino que todo lo contrario, ¿no? Los expone, porque sabe que fue perdonado, porque sabe que va a hallar perdón en Dios. No tiene problemas. Job, por ejemplo, la vida de Job, un hombre justo delante de Dios, el mismo Dios lo dice, ¿no? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No? Ese era Job. Job, cuando vio a Dios, ahí en Job 42:4, dijo: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Un hombre justo, un hombre perfecto, un varón temeroso de Dios y apartado del mal, ahora dice: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que, hermanos, entender lo que realmente fuimos delante de Dios constantemente nos permite que, obviamente, nuestro arrepentimiento también sea constante. Un creyente fiel no encubre su iniquidad. No encubre su iniquidad. Y esto es lo que Pablo quería modelarle a Timoteo. Y continúa ahí el versículo 14 diciendo: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia del Señor fue más abundante. Así que como resultado de la misericordia de Dios, la gracia abundó. La gracia abundó. Pablo, merecía, por lo que vimos, merecía el juicio, pero a cambio recibe misericordia y gracia. Recibe misericordia. Algo que no podemos entender, ¿no? Como un pecador, como un asesino, ahora recibe el perdón de Dios, la misericordia de Dios. La gracia obviamente fue más abundante que los muchos pecados de Pablo. Ahí también habla de fe y amor. La fe y el amor de Cristo contrastaron con la incredulidad y el odio de la vieja vida de Pablo, ¿no? Dándole una vida nueva. Contrastaron completamente la fe y el amor de Cristo con su incredulidad y con su odio, ¿no? Y bueno, este pasaje lo leímos hoy en la alabanza, Romanos 5:20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que no existe acumulación de pecado que la gracia no pueda cubrir. No existe eso, ¿no? El Señor es abundante en misericordia, abundante en gracia. Y solemos, después de mucho tiempo, olvidarnos de esto, tender a olvidar lo que el Señor, de lo que el Señor nos ha librado. Espero que no pasemos por esto, de olvidarnos lo que el Señor hizo por nosotros. Constantemente debemos recordarlo, porque el Señor nos rescató de eso, ¿no? Y hoy podemos dar testimonio de lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Compartir obviamente nuestros pecados pasados y presentes y agradecer a Dios por su perdón nos va a ayudar a no ser arrogantes y entender quién es nuestro Salvador. Entonces, tenemos ahí a un Timoteo que debía exhortar e instruir con toda autoridad a estos falsos maestros que se estaban levantando en vana palabrería, pero debía hacerlo entendiendo que no era mejor que ellos. No era mejor que ellos, Timoteo, ¿no? Solamente por la gracia de Dios, él era lo que era. Así que hoy Timoteo podía hablarle con toda humildad de la gracia de Dios que transforma corazones y que perdona los pecados, ¿no? Así que, bueno, estos versículos nos hablan de la gracia
y la misericordia de Dios con el Evangelio. Y ahora vamos a pasar al punto 2. Un liderazgo modelado por el Evangelio recuerda lo que el Evangelio está haciendo. Recuerda lo que el Evangelio está haciendo. Es muy importante recordar lo que el Evangelio hizo en nosotros, ¿no? Ese nuevo nacimiento que nos dio, pero ahora nos va a seguir hablando Pablo y nos dice en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Acá este versículo es importante, muchos lo llaman el Evangelio, ¿no? Ahí está el Evangelio resumido. Pablo ahora va a hacer una declaración digna de confianza, dice al principio, ¿no? Algo seguro, algo verdadero, algo de aceptación por todos. La siguiente afirmación puede aceptarse sin duda, es la verdad, es de total confianza, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Tenemos el Evangelio resumido en 10 palabras. Entonces el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo en estas 10 palabras que el Cristo preexistente, ¿no? El Mesías, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se hizo hombre, Jesús. Vino al mundo para salvar al mundo. Vivió... Perdón. Ahí está. Obviamente vivió una vida perfecta el Señor, cargó en la cruz con los pecados de la humanidad, fue el sacrificio perfecto, la culpa fue puesta sobre Él siendo justo, tomó nuestro lugar siendo inocente y de esta manera nos salva, porque Él siendo la vida y la resurrección, vence el pecado, vence la muerte y de esta manera salva a los pecadores, a aquellos que se reconocen pecadores delante de un Dios santo y creen en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Ese es el Evangelio que predicamos, el Evangelio que Pablo predica, el Evangelio que Pablo modela a Timoteo, el Evangelio que Timoteo también debía enseñar a otros. Ese es el Evangelio que Pablo predica constantemente. Y aunque nosotros podemos pensar que Timoteo ya conocía el Evangelio, porque él había sido salvo por el Evangelio, él había sido salvado por el Evangelio. Pero lo que Pablo está diciendo es que Timoteo necesita el Evangelio todavía. Todavía es necesario en su vida el Evangelio. Él no puede solamente pensar en el Evangelio para su conversión, sino para toda su vida de santificación y de servicio al Señor. Ese Evangelio es el mismo que hoy lo sostiene. Y por eso dice ahí, de los cuales yo soy el primero. ¿Se dieron cuenta que no dice yo fui el primero? Dice yo soy el primero. Pero como Pablo, en el momento que escribe esta carta, el gran apóstol Pablo, ¿no? El que ya alcanzó a muchas personas para Cristo, que fundó iglesias, ¿no? Que está instruyendo, discipulando, él dice, ¿cómo es ahora el primer pecador? La palabra ahí para soy es eimi en griego, y en el original es un continuo, es un presente continuo, es estoy siendo, ¿no? Estoy siendo el primero, estoy siendo. O sea que es ahora, en el presente, Pablo se siente el mayor pecador, el mayor pecador. Pablo le está diciendo a Timoteo que él es el mayor pecador, ¿no? Así que no se refiere al momento de su conversión, sino que se refiere a ese momento que escribe. Y esto nos deja mucha enseñanza, ¿no? Pablo no solo recuerda y sigue afirmando que es un pecador, ¿no? Rescatado por la gracia de Dios, sino que también dice que aún en ese momento en que escribe Timoteo, ¿no? que le escribe a Timoteo, él sigue dependiendo del Evangelio de nuestro Señor. No solo para su conversión, sino en su vida de ministerio al Señor. Esto debemos tenerlo claro, ¿no? No es que el Evangelio solamente nos sirve en momentos malos, el Evangelio nos sirve en toda nuestra vida. Tanto en los momentos malos como en los momentos buenos, el Evangelio debe estar presente en nuestras vidas. Todo el tiempo necesitamos del Evangelio. ¿Qué tan necesitados estamos del Evangelio?
Entonces, Cristo vino a salvar a pecadores, ¿no? Y a personas que obviamente son conscientes de que necesitan el Evangelio cada día. Personas pecadoras, personas que entienden su condición delante de Dios. Y bueno, el Evangelio que se predica hoy, el Evangelio entre comillas, vamos a ponerlo, de superación personal, del éxito, de lograr nuestro potencial, de tener una alta autoestima, esto es totalmente contrario a lo que Pablo está expresando acá, ¿no? Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero de los pecadores. No es que es el primero, sino que es el mayor, ¿no? Tiene que ver con el grado de pecador, no tanto de orden de pecador. Así que, hermanos, si no te sentís el más pecador es porque quizás no estamos entendiendo nuestra condición delante de Dios. Deberíamos meditar en esto, porque cuanto más entendemos el peso de nuestros pecados, más vamos a abrazar a Cristo. Así que es algo muy importante que nosotros debemos pensar y meditar cada día, ¿no? Seguramente si entendemos nuestra condición delante de Dios, nos vamos a aferrar más fuerte a Él, porque en Él está la salvación. Que no perdamos esto a través del tiempo y de la confianza en nosotros mismos, sino que siempre podamos entender nuestra condición delante de Dios. En Marcos 2:17, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. He venido a llamar a pecadores. Y aunque nosotros podamos sentir esta carga, ¿no? Debemos ser conscientes de esto. Somos pecadores rescatados por la gracia del Señor. Esto no es una exageración de Pablo, como algunos dicen. Él realmente estaba sintiendo que era el mayor de los pecadores en ese momento. Y esto lo vemos en muchos pasajes. Y tiene que ver con esto de encontrarse con Dios, ¿no? Cuando nos encontramos con Dios, cuando vamos entendiendo y vamos teniendo conciencia de quién es nuestro Dios, obviamente que nos vamos a ir sintiendo el pecado que todavía está en nosotros, ¿no? Se va a ver evidente. Isaías, bueno, al encontrarse con Dios, dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, ¿no? Isaías, el profeta, ay de mí, que soy muerto. Y Pedro también en Lucas 5:8 dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, ¿no? Así que un hombre fiel, un creyente verdadero, un creyente que ha sido regenerado y salvado, entiende su condición delante de Dios, entiende que es un pecador, entiende que hay pecado en su vida todavía, ¿no? Y eso lo hace abrazar más al Salvador. La abundante gracia de Dios provoca que un creyente verdadero tenga esa gran convicción de pecado, ¿no? Y una gran humildad delante del Señor. Creo que ninguno de nosotros pondría en su currículum la frase de Pablo, ¿no? Un gran pecador, ¿no? Poner ahí, experiencia, gran pecador. Creo que a nadie contratarían si pusiera eso. Pondríamos ese título quizás en nuestra carta de presentación, no creo. Pero es lo que somos, ¿no? Y a medida que el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aumente, nuestra valoración de nosotros mismos tiene que ir disminuyendo. Así que bueno, en contraste con estos falsos maestros o estas fábulas complejas y genealogías interminables, acá tenemos la sencillez del Evangelio. 10 palabras. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Bien. Bueno, versículo 16. Versículo 16. Ya nos queda poco tiempo, pero... Versículo 16. Sigue diciendo Pablo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Como ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ahí la primera frase, si la analizamos un poquito, que dice,
pero por esto fui recibido misericordia. Quizás nosotros podríamos dar el sentido de que Pablo estaba buscando misericordia y halló misericordia. Pero bueno, ese no es el sentido de esta frase. Esto no es así. Pablo en realidad obtuvo misericordia. Esa es la verdad. Pablo obtuvo la misericordia de parte de Dios. Recibió de Dios como un don de gracia la misericordia. Y esta misericordia que se derramó en la vida de Pablo fue para que sirva como ejemplo, dice el versículo, ¿no? Para que sirva de ejemplo. Un ejemplo de que tenemos un gran Salvador, ¿no? Entendemos la condición de Pablo cuando fue salvado. Entendemos lo pecador, ¿no? El pecado que había en él, la crueldad. Era un asesino. Pero su vida ahora sirve como un ejemplo de que tenemos un gran Salvador. También ahí la palabra clemencia, en griego es macrosumia. Esta palabra en realidad significa largura de espíritu, o como nosotros podemos entender, la paciencia. Una larga paciencia. Esa palabra clemencia sería paciencia. El Señor actuó en paciencia ante la resistencia de Pablo. Actuó en paciencia. Él podría haber impartido justicia, ¿no?, por los creyentes. Y podría haber castigado a este gran pecador, a este que perseguía a la iglesia. Pero su paciencia hizo que la conversión de Pablo ahora sirva como ejemplo, para que más se conviertan. Su vida terminó siendo un ejemplo. Y esto nos deja también una gran enseñanza, porque si el Señor no se cansa, nosotros tampoco debemos hacerlo. No debemos hacerlo. No importa el corazón de la persona que le estemos predicando. No importa. Porque el Señor tiene gracia, ¿no? Y Él tiene paciencia. Pablo, el pecador más grande, se convirtió en el santo más grande, ¿no? El mayor enemigo de Dios se convirtió en el mejor siervo. Lo que Dios hizo por él puede hacerlo también por otros. Así que si nuestro Dios tiene paciencia, no se cansa, nosotros tampoco debemos hacerlo. Debemos seguir predicando el Evangelio aún al corazón más endurecido. Debemos seguir teniendo confianza en el Evangelio, en nuestro Dios. Y vamos a terminar ahí con el punto 3. El punto 3, un liderazgo moderado por el Evangelio, alaba a Dios por su gracia abundante. Alaba a Dios por su gracia abundante. Versículo 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Así que lo que empezó como un pasaje de gratitud, ¿no? Pablo ahí dando gracias, ahora al final de este párrafo va a terminar en alabanza al Señor. Gratitud y alabanza. Así que, bueno, la gratitud siempre debe guiar a las personas a la alabanza al Señor, a la alabanza. Dios es el Rey eterno que gobierna sobre todo, que ha revelado su carácter compasivo y misericordioso a través del Evangelio, ¿no? ¿Cómo lo alabar a ese Dios misericordioso? También recordar lo que Dios hizo por nosotros a través del Evangelio debe llevarnos a alabarlo. Recordar lo que hizo por nosotros debe llenarnos nuestro corazón de alabanza al Señor. Y ahí describe a ese Dios y empieza diciendo Rey de los siglos, Rey de los siglos. Esto significa que Dios es el soberano absoluto del tiempo, de la historia, de la eternidad. Dios tuvo misericordia de Pablo, ¿no? Transformó su vida para ser ahora un siervo fiel que predica la palabra. Ese es el Rey de los siglos, el soberano. También dice inmortal. Dios no tiene principio ni fin, el alfa y la omega, ¿no? No está sujeto a la decadencia, a la vejez, a la muerte, a diferencia de los reyes terrenales, ¿no? Él es inmortal. Este Dios inmortal ofrece salvación y vida eterna a aquellos que creen en Él. También el Dios invisible, su esencia es espiritual. O sea, no podemos verlo con ojos físicos. Así que debemos relacionarnos con Él a través de la fe, ¿no? Y no de imágenes, como hacen algunas religiones.
Pero ese Dios invisible, ¿no? Nosotros podemos verlo a través del Señor Jesús. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hebreos 1:3 dice que Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, ¿no? Así que, ¿cómo vemos a un Dios invisible? A través del Hijo, a través del Hijo que lo revela. También dice el Dios único, o sea, no hay otros dioses. Él es el único estándar absoluto de la verdad, el único merecedor de adoración. Un solo Dios, un solo camino a la salvación. No hay otro camino, un solo camino a la salvación. Y ahí termina diciendo sabio, el Dios sabio. Y esto significa que su entendimiento es perfecto. Sabe exactamente cómo guiar la historia y las vidas individuales, inclusive aunque no entendamos lo que está haciendo. Él es sabio. Pablo fue salvado y su vida ahora se convirtió en un ejemplo, un boceto, un modelo a imitar, en donde Dios muestra su gracia y su misericordia ante un gran pecador, ¿no? Así que a este Dios perfecto termina ahí diciendo, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Toda la gloria, toda la honra es para Dios. Toda la gloria a Dios. Darle gloria a Dios no es añadir algo a Dios. Darle gloria a Dios es reconocer quién es Dios. Él es un Dios glorioso. Él está esperando que vos lo reconozcas como quién es Él, ¿no? Así que, para que Timoteo pudiera compartir el Evangelio con otros, primero Pablo debía mostrarle a Timoteo lo que el Evangelio había hecho en su vida. Mostrarle lo que el Evangelio estaba haciendo también en su vida, cuidándolo, ¿no? y fortaleciéndolo y dándole, capacitándolo para todo lo que él necesitaba en el ministerio del Señor. De esta manera, Pablo estaba modelando un liderazgo fiel, un liderazgo que le lleva gloria a Dios, un liderazgo que descansa en las manos de un Dios soberano, en las manos de un Dios misericordioso. Así que espero que podamos reflexionar hoy en esto, en este pasaje, ¿no? Y ir repasando un poquito los puntos. Un liderazgo modelado por el Evangelio recuerda el origen de la gracia, ¿no? O lo que el Evangelio hizo en la vida. Todo el tiempo recordamos lo que el Señor hizo por nosotros. Un liderazgo modelado por el Evangelio también recuerda aún lo que el Evangelio está haciendo hoy. Dependemos del Evangelio para una vida en santidad, ¿no? Para seguir creciendo espiritualmente. Dependemos del Evangelio aún hoy. Y un liderazgo modelado por el Evangelio también alaba a Dios por su gracia abundante en nuestras vidas. Y le da gloria a Dios por su misericordia y por su abundante gracia. Así que podamos tener esta actitud delante de la misericordia y la gracia del Señor. Vamos a orar a Dios.